Bueno, me tocó el horario más difícil de todas las conferencias, que es el horario después del almuerzo. Entonces vamos a tener un poquitico de una franja de entretenimiento como en los noticieros. Vamos a empezar por lo que ustedes ven allí. Este personaje que ustedes ven acá fue un paciente que tuvo un cáncer de laringe y posiblemente si se hubiera hecho un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno, nos hubiéramos salvado de 2 guerras mundiales. Esa es la conclusión. Federico III era el sucesor de la corona, un fumador pesado. Hizo una disfonía y los cirujanos de la época, en esa época no había otorrinos, los cirujanos de la época vieron un pólipo en la laringe que lo resecaron en diferentes ocasiones. Inclusive describen que lo cauterizaron. Yo no he podido entender cómo se hacía en esa época, pues una cauterización específicamente de las cuerdas o pliegues. Y como estaba emparentado con la reina de Inglaterra, se lleva la reina a su yerno a que lo revise uno de los cirujanos famosos de la época, que era el doctor Mackenzie. Este doctor lo revisa allá en Londres y toma otras biopsias que las revisa Virchow. Empezaba Virchow a definir la justificación de las biopsias específicamente en las enfermedades tumorales. Y en ese momento era el cirujano de moda y dijo que eso no era un cáncer, que eso era una enfermedad inflamatoria, y la cosa quedó así. En cuestión de 3 a 6 meses, la situación del rey empieza a empeorar. Y nuevamente vuelven y toman varias biopsias y al final concluyen que era una enfermedad inflamatoria, posiblemente una sífilis. Las cosas empiezan a empeorar, él empieza a sangrar, empieza a tener gran dolor, dificultad respiratoria, lo que obliga a que le hagan una traqueostomía de urgencia. Describen que en el momento del acto de la traqueostomía prácticamente el rey estuvo muerto. Eso sirvió para que a la muerte de su padre fuera coronado como rey y solamente duró 3 meses en el reinado. A los 3 meses murió y específicamente murió por un cáncer avanzado de laringe. Su hijo, que lo sucedió en el trono, siempre fue manipulado por su primer ministro, Bismarck, y por esa razón se supone que por la política que manejaba su primer ministro se terminó en la Primera Guerra Mundial. Y ustedes saben que la Segunda Guerra Mundial fue el resultado de unos tratados en la Primera Guerra que no fueron satisfactorios para el pueblo alemán. Entonces esa es la situación de ese paciente conocido. Generalmente cuando hay figuras importantes con patologías, pues las enfermedades empiezan a comentar. El presidente Lula, pues ustedes oyeron hace año y medio que tenía un carcinoma también de laringe, era un fumador pesado de tabaco. Y pues fue manejado con un protocolo de conservación de órganos. El otro personaje que tenemos allí, pues es el personaje que también, buen bebedor y buen fumador, hace o desarrolla un carcinoma de laringe que también es manejado con un protocolo de órganos. Si ustedes recuerdan, este era el actor de la película de Atracción Fatal, y pues a él también le tocó su atracción fatal, ya no con la señora de la película, sino le tocó con el cáncer. Entonces, la historia del cáncer de laringe, desafortunadamente, en ocasiones son síntomas vagos, que a los médicos generales, que a los médicos de atención primaria, se les olvida todo lo que les hemos enseñado acá durante el pregrado. Y lo que uno ve es que la mayoría de estos pacientes durante muchos meses, no durante muchos días, tienen estos síntomas, específicamente lo que es la disfonía, lo que es la disfagia, la disnea, el dolor. Y algunos de estos pacientes llegan a presentar hemoptisis con unos antecedentes muy fuertes de tabaquismo y alcohol. Esa es la constante, como lo vamos a ver. Otro recuerdo histórico, ese espejito que ustedes nos han visto utilizar y que es el primer paso en el estudio de estos pacientes, no fue descrito por un otorrino ni por un médico, fue descrito por un profesor lírico español de apellido Gómez, y lo presentó ante una reunión de médicos en la academia y nadie le paró bolas, sino hasta más adelante que un médico retomó el espejito y se dieron cuenta que la laringe sí se podía examinar
en una forma relativamente fácil. Entonces, esa es la primera anécdota. Esto no fue escrito por médicos, sino fue escrito por ese profesor de canto que quería ver la movilidad de las cuerdas y mirar a ver si podía mejorar la técnica para los cantantes que él preparaba, que él formaba tanto en Inglaterra como en Italia. Y esto es lo que generalmente se nos olvida comentarle a los alumnos, que la laringe es un edificio de 3 pisos. Un piso superior, que es el piso supraglótico, un piso medio, que es el piso glótico, y un piso inferior, que es el piso infraglótico o subglótico. Tienen desarrollos embriológicos diferentes y, como lo vamos a ver más adelante, eso es lo que permite hacer diferentes técnicas quirúrgicas. Esos 3 pisos tienen manifestaciones clínicas diferentes. Lo que siempre nos enseñan que es la disfonía, por ejemplo, en el piso superior no es el síntoma inicial. Entonces, muchas veces los médicos que revisan estos pacientes, como el paciente no tiene disfonía, ni les pasa por la cabeza que esa puede ser la primera impresión diagnóstica. Entonces, esto es para recordar el piso superior, específicamente el epiglotis, el repliegue ariteno-epiglótico y los aritenoides. El piso medio, que son las cuerdas, y el piso inferior, que es la infraglotis. Los factores desencadenantes del cáncer laríngeo pues son múltiples. Generalmente uno habla del tabaquismo, pero se necesita que se sumen todos estos factores que tenemos anotados acá. Lo que corresponde a la parte genética, hay un componente genético. Ustedes ven mucha gente que durante muchísimos años fueron fumadores pesados y nunca desarrollan un carcinoma laríngeo. Y por el contrario, ven pacientes que inclusive no habiendo tenido un tabaquismo pesado desarrollan la enfermedad, o sea que hay una posibilidad desde el punto de vista genético. La parte de tabaquismo y alcohol también es muy importante, pero nosotros hemos visto pacientes que sin haberse fumado un cigarrillo, sin ser relativamente consumidores habituales de alcohol, desarrollan también este problema. Se ha hablado mucho del reflujo, pero no como la causa, sino como una situación coadyuvante. Aumenta la inflamación y permite que todos esos cambios desde el punto de vista histológico se sucedan. La presencia del virus del papiloma se ha más o menos referido más a la parte de cavidad oral. La laringe aparece, pero no aparece como una causa inicial. Puede ser que posiblemente la presencia del virus facilite que el DNA del virus se meta en la célula que estamos estudiando en la laringe. Lo que sí se ve es que los pacientes que nosotros revisamos acá tienen un común denominador, los antecedentes que hablamos, y la mayoría tienen problemas nutricionales bastante importantes. Son pacientes que no consumen proteínas suficientes, no consumen vegetales, no consumen frutas que posiblemente mejoran ese epitelio y que evitan los cambios inflamatorios que en últimas llevan al cáncer. La edad, antes se hablaba que desde los 60, pero ya en este momento, desde los 60 años en adelante, estamos hablando que a partir de los 40 años se empieza a observar ese tipo de situación. La mayoría de las veces, para llegar al cáncer, se pasa por todos estos cambios histológicos, que cuando uno los detecta, y si encuentra que el factor irritante tiene que ver mucho con el alcohol y el cigarrillo, como es la situación de las displasias, ese paciente puede mejorar. La situación es cuando el paciente definitivamente no puede parar con el factor irritativo y terminan pues ya desarrollando los carcinomas como tal. Las laringitis crónicas, que es una situación que uno ve muy frecuentemente, cuando el paciente tiene esos antecedentes, son los pacientes que uno tiene que estar vigilando muy frecuentemente, porque uno no sabe en qué momento esa laringitis crónica de verdad se convierte en un carcinoma de laringe específicamente. En cuanto a la histología, la mayoría de las veces son carcinomas escamocelulares. Hemos visto 1 o 2 carcinomas diferentes al escamocelular. Uno fue un carcinoma de glándulas salivares y otro fue un sarcoma, pero en el 99.9% la histología es de tipo escamocelular. El estudio, lo más fácil, lo más sencillo, lo más económico, pues el estudio con la laringoscopia indirecta. Ustedes conocen los fotóforos, conocen los espejitos. Cuando en los hospitales locales, que es el caso de muchos de ustedes, no tienen eso, ustedes se van con los odontólogos, les prestan el espejito que utilizan ellos para los exámenes, y en los home center o en alguna de estas tiendas venden un fotóforo de pilitas que funciona bien, no con la misma intensidad, pero ustedes pueden aprender a hacer la laringoscopia
con esos dos elementos sin tener los equipos que normalmente nosotros utilizamos. Cuando uno quiere tener imágenes, tener videos, utiliza los otros métodos, como es la naso o como es la telelaringoscopia. O cuando los pacientes tienen un reflejo demasiado nauseoso, demasiado importante, pues utilizamos el naso con sedación y nos permite hacer una buena visualización de esas estructuras. Si nosotros observamos una lesión sospechosa, lo ideal es que a ese paciente se le haga una microlaringoscopia. La mayoría de las veces la hacemos bajo anestesia general y salimos de la duda si ese paciente que tiene esa inflamación crónica tiene realmente una laringitis crónica o por el contrario es el comienzo de una lesión tumoral. Uy, esto se me fue. Entonces ese es el examencito que estábamos comentando que la mayoría de las veces se puede hacer. Algunos pacientes son muy fáciles de examinar, en otros pues tenemos las dificultades. La técnica es la misma que se ha descrito desde hace más de 100 años y realmente lo que ha mejorado es la tecnología con los equipos que describimos. A esos pacientes, cuando realmente le encontramos una lesión tumoral que nos han confirmado que es un carcinoma, solicitamos las imágenes. Lo que más solicitamos es el TAC, específicamente el TAC contrastado de cuello, que nos sirve para ver si ese carcinoma se mantiene limitado a la laringe o si por el contrario ya se ha extendido a estructuras adyacentes, que cambia el pronóstico y cambia la técnica quirúrgica y las posibilidades de recuperación. Se utiliza también la resonancia y muy seguramente dentro de muy pocos años pensamos que el PET va a tener algún tipo de posibilidad en el estudio previo para la planeación del tratamiento de estos pacientes. Cuando ya el paciente tiene el diagnóstico histológico, cuando ya tenemos las imágenes y todo, pues lo ideal es que esos pacientes se lleven a junta médica y en lo posible en la junta médica tengan las evaluaciones pertinentes por la terapista de la voz, por el neumólogo, por el neurólogo cuando tiene lesiones metastásicas muy importantes, para tomar decisiones qué tipo de tratamiento quirúrgico se va a hacer o por el contrario qué tipo de tratamiento médico, que es la situación en algunos casos seleccionados. Entonces, para recordar, vamos a ver lo que corresponde al carcinoma supraglótico. El carcinoma supraglótico es un carcinoma muy silencioso al inicio. Cualquier cosa, cualquier faringitis, cualquier amigdalitis nos puede simular un carcinoma supraglótico. Por eso es que esos pacientes, cuando uno tiene la sospecha y tiene unos antecedentes fuertes, lo ideal es que ese paciente se le haga una laringoscopia, porque acá el síntoma principal corresponde a la sensación de cuerpo extraño, a la sensación de ardor faríngeo. Y la disfonía, que es el síntoma que siempre nos han enseñado, pues es tardío. Cuando el paciente lo tiene es porque ese piso superior invade el piso medio y eso es una enfermedad tardía. Entonces, por eso es tan importante a ese paciente hacerle ese tipo de examen para confirmar o no la presencia de ese carcinoma. La otra desventaja que tiene esta localización es que tiene una red linfática muy abundante y hace que los pacientes tengan enfermedad metastásica, hasta en un 30% no, en forma microscópica no palpable, o es el paciente que llega con la masa en el cuello y corresponde a una enfermedad metastásica de ese tipo de origen. Los síntomas cuando la enfermedad es avanzada, pues ya esa lesión empieza a ulcerarse, el paciente empieza a sangrar, tiene pérdida de peso y son los pacientes que llegan inclusive con insuficiencia respiratoria debido al crecimiento del tumor. Los carcinomas supraglóticos, como la mayoría de las veces, desafortunadamente se diagnostican en estadios muy avanzados. Los tratamientos son también muy mutilantes, son los pacientes que vemos con las laringectomías o son los pacientes que se someten a los protocolos de conservación de órganos,
que básicamente lo que buscan es eso, que al paciente con un tratamiento médico se le conserve la laringe con la posibilidad de que tenga un porcentaje muy frecuente de recaída. Entonces, esa es la situación con esos pacientes. La mayoría de las veces, si se cuentan con equipos relativamente modernos como es el rayo láser, esos pacientes teniendo lesiones no muy avanzadas se pueden hacer resecciones endoscópicas, lo que facilita el tratamiento no mutilante y que el paciente no quede con unas alteraciones funcionales importantes. Los pioneros de este tipo de técnica han sido los alemanes y los brasileños, y ya tienen trabajos donde han demostrado relativamente un avance en el tratamiento de esos carcinomas iniciales. El problema en estos casos siempre es la enfermedad ganglionar, porque como les decía hace un momento, la parte linfática es muy rica y entonces se trata la enfermedad local, pero la enfermedad nodular, la enfermedad regional puede estar presente, lo que obliga al tratamiento de los ganglios del cuello. El carcinoma glótico, pues es el carcinoma que ojalá llegaran todos los pacientes con este tipo, porque es el que se acuerda todo el mundo por la disfonía, que en 2 o 3 semanas no ha mejorado, con o sin los antecedentes del tabaquismo, y que con el examen de la laringoscopia fácilmente lo podemos detectar. Tiene como ventaja es que ese tipo de carcinoma en los estadios iniciales no da metástasis, entonces hay la posibilidad que el paciente con un tratamiento relativamente no muy agresiva pues quede curado. Estas son las imágenes de una lesión incipiente, como la vemos acá a la izquierda, y la lesión a la derecha, que es una lesión avanzada, un carcinoma avanzado. Lo que nosotros siempre observamos en la laringoscopia no es solamente la lesión, sino ver la movilidad de la cuerda. El hecho de que la cuerda esté paralizada, que no tenga movimiento, nos indica que el pronóstico ya no es tan bueno como la lesión que vemos a la izquierda, donde la cuerda está completamente móvil. Los tratamientos, pues, con enfermedad inicial son relativamente curativos en un porcentaje muy alto y en buenas manos, como es con el uso del láser. Entonces se hacen cordectomías o resecciones parciales de esas lesiones y los pacientes desde el punto de vista oncológico quedan controlados y desde el punto de vista fonatorio no tienen mayores problemas. El reto en estos casos es que con la resección, con la vaporización de la lesión, no se comprometa la vía aérea y que el paciente no necesite una traqueostomía temporal. Esa sería la gran dificultad. Si no, esos pacientes son remitidos a radioterapia, que con esas lesiones iniciales de estadios T1, T2, les tienen un porcentaje muy importante de curación con unos equipos bien calibrados y con unos radiólogos o radiooncólogos muy bien preparados. El problema de este tumor es la parte anterior, cuando hay compromiso de la comisura anterior, porque hay el riesgo de que ese cáncer se haya salido de la laringe y más adelante el paciente presente recurrencia una vez haya terminado el tratamiento con la radioterapia. En los estadios avanzados hay la posibilidad también del protocolo de conservación de órganos. El protocolo de conservación de órganos pues lo manejan, lo hacen efectivo los oncólogos y básicamente lo que se busca es eso, tener esa laringe pero con un control completo desde el punto de vista oncológico. La imagen de una laringe de un cáncer avanzado. Los equipos que se utilizan en el láser, con láser, ojalá dentro de poco podamos tener eso, el microscopio por vía endoscópica, y si son lesiones relativamente muy limitadas a los pacientes, les va muy bien. La laringe es el órgano en que más se han intentado técnicas quirúrgicas y básicamente lo que buscan las técnicas quirúrgicas es eso, conservar la voz, que el paciente pueda seguir funcionando con su propia voz. Entonces, una de las técnicas cuando hay el caso seleccionado, cuando hay el paciente ideal, son las técnicas de reconstrucción, conservar un pedacito de la cuerda y aunque el paciente quede con un traqueostoma, lograr que ese paciente tenga fonación. Una de las técnicas que se utiliza es la de Near Total, pero tiene la dificultad que no es aplicable para todos los pacientes y hay que seleccionarlos desde el principio muy bien. El cáncer avanzado, como este paciente que correspondía a un paciente del doctor Chala, era un paciente con un cáncer avanzado de laringe, con una ulceración, donde hubo necesidad de la laringectomía, además de la resección de la piel comprometida, se rotó un colgajo. Este paciente estuvo bien desde el punto de vista oncológico, pero como se dio radioterapia post, hizo posteriormente una estenosis esofágica.
Entonces este paciente pues quedó con unas limitaciones tanto funcionales como del tubo digestivo importantes por lo avanzado de su enfermedad. El carcinoma infraglótico, para algunos autores dicen que no existe, que la mayoría de las veces es extensión o del piso medio o del piso superior. Yo solamente he visto un solo caso, pero era un carcinoma de células glandulares, era un adenocarcinoma de células glandulares, pero no tenía nada que ver la laringe media ni la laringe superior, que lo resecaron por vía endoscópica en Medellín. El problema siempre son los carcinomas invasivos, donde ya se pierden esos límites que hemos comentado por las dificultades que hay para la reconstrucción. Cuando el cáncer se sale de la laringe, compromete la faringe, compromete el esófago. Esos pacientes, si no se cuenta con un equipo de reconstrucción, ojalá microvascular, tienen muchas dificultades para la rehabilitación. Y como lo vamos a ver adelante, pues es la causa frecuente de fracasos en estos casos. Casos intratables, lo que hablábamos del compromiso de la faringe, del esófago cervical, de metástasis muy grandes que tengan compromisos sobre todo de la carótida primitiva o que se estén metiendo a la base del cráneo con compromiso de todos esos agujeros de la base del cráneo donde seguramente va a quedar enfermedad. La rehabilitación es la parte más importante cuando se piensa que ese paciente va para un manejo quirúrgico. Ustedes van a encontrar que tenemos las tres posibilidades: la voz esofágica, las fístulas con prótesis, que es yo creo que el segundo paso que tenemos que pensar con el doctor Chala para reiniciar acá, y el uso de la laringe electrónica cuando definitivamente el paciente no pudo rehabilitarse con la voz esofágica. La adicción al cigarrillo es tan fuerte que inclusive los pacientes laringectomizados le dicen a uno que no fuma. El paciente laringectomizado pierde el gusto, pierde el olfato y lo que hace es eso, se coloca sobre el estoma traqueal el cigarrillo y sigue fumando la mayoría de las veces sin contarle al médico tratante. De las propagandas pues se ve esa, la cajetilla de cigarrillos y habla de que este señor perdió su laringe por culpa del cigarrillo. Encontré en el internet que existe un grupo de pacientes laringectomizados que tienen una coral, esto es en Málaga, España, seguramente buscando por ahí en los videos los vamos a escuchar, cómo cantan estos pacientes laringectomizados. Las prótesis que hay en este momento, la que más se está recomendando es la Provox. Necesita pues que sea gente juiciosa, que tenga cuidado con sus fístulas, que se coloquen los tapones, que hagan el aseo. Entonces hay que seleccionar también el paciente, ¿no? Si el paciente no tiene esos cuidados, muy seguramente lo que pasa es que se va a complicar y va a terminar con una infección pulmonar. Y la laringe artificial que ustedes ven allí, o electrónica mejor, que es la que se utiliza cuando los pacientes no se logra ningún tipo de rehabilitación, tienen el problema que requiere siempre de tener una mano ocupada con la laringe y que da una voz muy parecida como a la de un robot. Estos son pacientes con un carcinoma recurrente después de una laringectomía, después de radioterapia, y el estoma traqueal que vemos allá, que es el que el paciente va a tener después de la cirugía. La otra estructura que a veces se nos olvida es la hipofaringe inferior, y son los pacientes que llegan con notalgias o llegan con enfermedades metastásicas. Y todo el mundo lo que hace es tratarle la otitis media aguda y todo el mundo lo que hace es mandarle amoxicilina porque tiene una adenopatía inflamatoria, pero son adenopatías inflamatorias de 3 meses con un crecimiento relativamente lento y no se les ocurre que lo que tiene es una enfermedad primaria del seno piriforme. Entonces, esos carcinomas tienen un comportamiento muy similar al de la laringe por la proximidad que tienen específicamente con la laringe. El tratamiento en estos casos corresponde básicamente a las laringectomías que son ampliadas y que tienen la dificultad también con la reconstrucción. Esa es la situación más compleja de esos carcinomas del seno piriforme. Hace un tiempo, con el doctor Chala hicimos una revisión de la morbilidad, recurrencia, sobrevida del cáncer de laringe en Manizales entre los años 1995 al 2005. Se estudiaron, se encontraron 112 casos en hombres que correspondía al 80%, al 27 femeninos. El grupo más frecuente estaba entre los 60 a los 69 años y el tabaquismo era del 85%.
La frecuencia más alta fue la frecuencia del carcinoma glótico en el 49%, pero también había enfermedad avanzada que uno no sabía si ese transglótico se había iniciado en la supraglotis o había sido primario de la glotis. Las conclusiones de este trabajo, pues las vamos a leer, corresponden a eso. Los tumores glóticos generalmente responden muy bien cuando se toman en los estadios tempranos. Los tumores supraglóticos y transglóticos, cuando se clasifican, se queda uno corto en la clasificación, lo clasifica como estadio 3, pero cuando llega a la cirugía se da cuenta que es un tumor mucho más avanzado. Lo otro que encontramos es que entre más agresivo sea el tumor, la sobrevida también es mucho menor. La mortalidad perioperatoria sobre todo se presenta cuando hay necesidad de hacer reconstrucciones, cuando hay compromiso de la faringe o de la laringe. En los periodos posoperatorios las complicaciones son muy grandes, cuando se hacen ascensos y estas cosas. Esos pacientes terminan haciendo falla multisistémica por lo agresiva de la cirugía y sobre todo por los tiempos prolongados durante la misma. Cuando los pacientes llegan a enfermedad avanzada, generalmente requiere de traqueostomías, es la otra cosa. La mayoría de esos pacientes no consultan ni por la disfagia ni por que tienen disfonía, sino llegan a urgencias por un cuadro de dificultad respiratoria, lo que indica que ese paciente viene en una enfermedad avanzada. Lo que se vio es que la radioterapia como tratamiento único no tiene tan buena respuesta, lo mismo que la cirugía cuando se hace como tratamiento único en esa enfermedad avanzada. Lo ideal es que los tratamientos quirúrgicos, que es lo ideal, se hagan complementarios con la radioterapia, se ven los mejores resultados en esos casos. Los fracasos en el tratamiento oncológico fueron asociados generalmente cuando al paciente se le recomendaba una cirugía mayor, los pacientes no la aceptaban. Esos fracasos en enfermedad avanzada se veían por eso, eran limitados los tratamientos, no era el tratamiento radical que se pensaba, pero se le hacía caso al paciente, se atendía a la voluntad del paciente y por eso la mortalidad también se incrementaba. El protocolo de conservación de órganos para ese momento se estaba empezando a aplicar localmente. Estamos pendientes de que los oncólogos nos hagan una revisión de que esos pacientes que hemos seleccionado y que ellos han manejado, pues nos digan cómo van. Por ahí me acuerdo de 2 o 3 pacientes que ya recayeron y ya se les hizo cirugía de salvamento por esa razón. A pesar del tratamiento del protocolo, al poco tiempo recayeron y hubo necesidad de las cirugías de rescate. Se hizo comparación con otros grupos y realmente se vio que los estadios iniciales, por lo menos en las casuísticas nuestras, no son tan buenos como se ve en casuísticas de otros países. Debe ser el tipo de tecnología que manejan en otras partes o debe ser el poco cuidado que tienen los pacientes después del tratamiento. Y la otra situación es pues los estados a veces desde el punto de vista nutricional que manejan nuestros pacientes, que no son los más adecuados. Y lo último es lo que ustedes ven allí, como recomendación se dejó que debe hacerse énfasis en programas educativos y de prevención tanto para las instituciones como para el médico general, para evitar riesgos y promover el acceso del diagnóstico y el tratamiento lo más oportunamente posible de esta enfermedad. Fue una de las recomendaciones que se hizo en ese trabajo y seguramente estamos cumpliendo con esa solicitud, con esa recomendación, organizando reuniones como estas, donde lo que se está haciendo es educación médica continua y logrando que a la gente se le vuelva nuevamente a enfatizar este tipo de patologías. En uno de los congresos que estuvimos hace unos años, el doctor Gavilán, que es un español, lanzó esta frase, que más vale una vida sin laringe que una laringe con vida. Muchos pacientes rechazan el tratamiento y lo que vemos es que a las pocas semanas esos pacientes están con cuadros de insuficiencia respiratoria con traqueostomías de urgencia por el hecho de que se les recomienda que tienen que perder la laringe para lograr un control de su enfermedad. Yo creo que con esto queda más o menos cubierto el área, no vamos a hablar de los TNMs, eso está en los libros, y lo importante es seguir recordando la patología y lograr que las impresiones diagnósticas que tengamos nosotros de que hay un posible cáncer se hagan efectivas las remisiones y que nosotros
podamos ver esos pacientes inicialmente y no como está sucediendo hasta el momento, que llegan en estadios muy avanzados por la situación del sistema de salud, que es muy lento, y en ocasiones ese paciente que tiene la enfermedad tumoral se maneja como si fuera un paciente que tuviese una rinitis o que tuviese una amigdalitis convencional. Entonces se mete en el mismo paquete y se le da el mismo trato a ese paciente. Debería existir una línea completamente diferente de remisión para que esos pacientes no se demoraran tanto en llegar a nuestra consulta. Muchas gracias.